El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cumplió 3 años en el cargo, entrando así en la segunda mitad de su mandato después de un periodo marcado, entre otras cosas, por sus políticas para combatir la desigualdad de ese país. AMLO cuenta entonces con una popularidad en torno al 60% según varias encuestas, pero la inseguridad sigue siendo un desafío que su administración no ha logrado controlar. En lo económico, la inflación del país supera el 7%, la más alta en 2 décadas, y en medio de este panorama, López Obrador promueve una revocatoria ciudadana para que las urnas decidan si termina su mandato antes de 2024. Para ello, entonces, le doy la bienvenida a nuestro programa a Enrique Gutiérrez Márquez. Él es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Enrique, por estar con nosotros en Directo a América. Le pregunto entonces el balance de estos años. ¿Qué es lo que más destaca, lo bueno y lo malo? ¿Ha cumplido AMLO con lo prometido en su campaña? Bueno, en primer lugar, saludarte, Raúl, a ti y a toda la audiencia. Yo te diría que sí, en efecto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado, digamos, plagado de claroscuros en términos de los avances y los retos que le plantea para su propia administración y para el país. Tú hacías ahora una muy buena síntesis de algunos de los indicadores importantes, en donde, por supuesto, destacan varios de los retos que tiene el país y, por supuesto, la administración de Andrés Manuel López Obrador, en lo que respecta, por ejemplo, a los temas de seguridad, al combate a la corrupción y, por supuesto, a todos los elementos que plantean, digamos, el asunto de los derechos humanos en México. Pero del otro lado, y tú ya lo estabas destacando, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la recuperación del salario mínimo en México, que creció por lo menos en este año en un 44% y que con el 20% que anunció ayer mismo el presidente López Obrador llegará a una recuperación del 60%, se plantea, digamos, un avance interesante sumado a todos los otros indicadores económicos que tú ya señalabas, como el tema de la inflación, que si bien está un punto arriba de lo que se planteó en las metas iniciales de la administración de López Obrador, bueno, pues se mantiene en un 7%, que está abajo de lo que se espera en la propia región latinoamericana, y el otro de los indicadores importantes tendría que ver con el control que se ha dado, por ejemplo, con el tipo de cambio en México, que se mantuvo muy estable hasta las últimas fechas con la aparición de la nueva variante del COVID, que generó un desbalance incluso en términos internacionales. Pero yo te diría, me parece que a pesar de estos claroscuros que yo señalaba en un primer momento, Raúl, me parece que el balance en muchos sentidos es muy positivo, porque habría que sumarle a este casi 65, según los datos que yo tengo y según los promedios de varias casas encuestadoras, casi 65% de aprobación promedio del presidente López Obrador, pues habría que sumar las más de 55 reformas legales que fueron pasadas en el espacio del Congreso, que tienen que ver con diferentes temas que si quieres ahora platicamos. Ahora, Enrique, pero le quiero preguntar entonces, si ha sido un balance promedio positivo, porque López Obrador quiere ir a las urnas para ver si termina su mandato o no. ¿Cuál es el afán del presidente de medirse en las urnas? Mira, yo creo que él lo anunció desde el inicio de su gobierno y ha sido muy insistente en términos de la importancia que para él tiene el tema de la revocación de mandato. Si atendemos un poco estas cifras de preferencia o de aprobación del presidente de la República, posiblemente sea un ejercicio que lo ratifique en el mandato y en el espacio de la presidencia de la República por los últimos 3 años más. Pero un poco lo que planteó ayer, incluso en este mensaje, que es un mensaje nuevo en México. En México normalmente los informes presidenciales eran como el día del presidente, pero además eran informes formales frente al espacio legislativo, que de hecho ya se dio y que de hecho en México estamos teniendo que acostumbrarnos a un nuevo modelo de comunicación política. Y el día de ayer, en este mensaje político que da en el Zócalo de la Ciudad de México, que es como el epicentro, el centro político, o ha sido durante muchos años ese centro político de discusión y de presencia de las movilizaciones sociales, lo que enfatiza, Raúl, es este interés
por institucionalizar en la democracia en México mecanismos de democracia directa que, dicho sea de paso, han sido incorporados en otros países con, me parece, un éxito interesante, y que lo que él plantea es precisamente que, y es uno de los mensajes políticos fuertes, que si el pueblo pone y el pueblo quita, Sí. en una frase del presidente López Obrador, pues tendría que ser el pueblo por un proceso de democracia directa que a la mitad del camino de lo que ha ocurrido en su sexenio valore o evalúe si se queda o no en el espacio del Sí. ejercicio de poder. Que me parece que en Latinoamérica no es un ejercicio que podamos desdeñar, digamos, fácilmente. Me parece como interesante el camino que plantea justo en términos de esta evaluación que hace el pueblo del ejercicio de los gobernantes. Ahora, Enrique, hay muchos temas, ¿no? Inseguridad, pandemia, el TLCAN, la migración. Pero le pregunto, en este tiempo que le queda, estos años que le quedan al presidente López Obrador, ¿en qué se tendría que enfocar? ¿Dónde tendría que poner la lupa? Los temas más urgentes del país. Mira, yo te diría que creo que es una constante en los diferentes sistemas políticos. No quiero ser muy técnico, pero en términos de la definición de un sistema político, por lo menos en México, lo que ha ocurrido es que los primeros 3 años de gobierno son años de mucha fortaleza, años en donde los propios gobiernos pueden avanzar, incluso con muchas reformas que plantean en espacio legislativo o iniciativas de gobierno o políticas públicas. Y los últimos 3 años de gobierno normalmente están vinculados con un declive de esos gobiernos. En esta tradición que se da mucho en México, me parece que todos estos actos que nosotros estamos viendo apuntan como a dos cosas importantes. Por un lado, a unas elecciones que vamos a tener en México, en donde se van a reelegir 6 gubernaturas en el 2022, y las elecciones del 2024, en donde se renovará la presidencia de la República, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Pero el presidente también ha sido muy enfático en cuáles son los temas que él tiene pendientes en términos formales de la agenda legislativa. Una reforma político-electoral, una nueva reforma, un nuevo impulso de la reforma eléctrica o de hidrocarburos, en este caso energética, consolidar el tema de la Guardia Nacional y, por supuesto, uno de los grandes temas que planteó en su momento, que fue la consolidación de este proceso de revocación de mandato. Y yo te diría que estructuralmente, en efecto, y creo que lo señalas bien, hay muchos otros temas que están vinculados con el asunto del crecimiento de la pobreza en México, no nada más por condiciones internas, sino por condiciones externas y por una pandemia global. El tema de la seguridad, que es un asunto estructural que tanto en México como en Colombia y en otros países de América Latina, desafortunadamente, pues son el pan de cada día de nuestras sociedades, y que sin duda en estos claroscuros y en este balance es un elemento que queda como una agenda pendiente para el presidente en México, pero yo diría para varios países de la región latinoamericana.